Hola a todos y bienvenidos a este espacio Reflexión. Mi nombre es María del Carmen Palacio Suárez y soy estudiante del curso de Lengua Materna de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. ¿Alguna vez se han detenido a pensar no solo qué piensan, sino cómo piensan? ¿Cuál es el lenguaje secreto que utiliza su mente para construir ideas, recuerdos y sueños? La pregunta casi siempre se encuentra en las primeras palabras que aprendimos en nuestra lengua materna. En este podcast vamos a explorar el profundo impacto que tiene nuestra primera lengua, quiénes somos. Analizaremos su papel en la construcción del pensamiento y cultura. Veremos cómo modela nuestras habilidades cognitivas y finalmente compartiré algunos ejemplos que nos ayudarán a entender su verdadera dimensión. La primera gran pregunta que debemos abordar es: ¿qué papel cumple la lengua materna en el pensamiento y la cultura? A menudo caemos en el error de ver la lengua como un simple conjunto de etiquetas que le ponemos a las cosas que ya existen en nuestra mente. Pero la realidad es mucho más profunda, como proponen autores como Raquel Brusual y las teorías de la lingüística cognitiva. La lengua materna no es solo un simple instrumento, es la arquitectura de nuestro pensamiento. Es el sistema operativo con el que nuestra mente empieza a funcionar. Nos da las primeras categorías para entender el mundo, qué es grande, qué es pequeño, qué es bueno, qué es malo, cómo se relacionan los objetos entre sí. Por ejemplo, la estructura de las frases en español, con su reflexibilidad para mover el sujeto, nos enseña desde niños una forma particular de organizar y jerarquizar la información. Y si es de arquitecta del pensamiento, entonces el ADN de la cultura. La lengua materna es un archivo vivo que contiene la historia, los valores, el humor, las creencias y la sabiduría de una comunidad. Pensemos en los refranes, frases como al que madruga Dios le ayuda, o dime quién eres y con quién andas y te diré quién eres. No son solo palabras, son cápsulas de conocimiento cultural que nos enseña valores como la disciplina o la prudencia. Como afirma Brusual en su modelo cognitivo, la lengua es el vehículo que nos permite instalarnos en una realidad y construir nuestro significado dentro de ella, reafirmando nuestra identidad. Esto nos lleva directamente a nuestra segunda pregunta: ¿cómo influye la lengua materna en el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas? Aquí es donde nuestro impacto se vuelve aún más evidente. La lingüística cognitiva, descrita por los autores como Barbeito, nos explica que el lenguaje no es una facultad aislada, sino que está integrada con el resto de nuestras capacidades mentales. Primero, estructura del pensamiento lógico y abstracto. Al aprender la gramática de nuestra lengua materna, aprendemos a conectar ideas, a establecer relaciones de causa y efecto y a formular hipótesis. El simple uso de los conectores ¿por qué?, entonces o aunque es un entrenamiento cognitivo constante. Segundo desarrollo, la memoria, las canciones de cuna, las rimas, los cuentos y las oraciones que aprendemos en nuestra infancia no solo
calman o entretienen, están creando la primera redes neurales para el recuerdo y la memorización a través de patrones rítmicos y sonoros. Tercero, moldea nuestra percepción. El vocabulario que nos ofrece nuestra lengua materna nos enseña a que prestarle atención en el mundo. Si una lengua tiene muchas palabras para describir los tonos de verde, como ocurre en algunas comunidades amazónicas, sus hablantes desarrollan una capacidad mucho más fina para percibir y diferenciar este color en la naturaleza. El lenguaje no solo nombra la realidad, sino que nos ayuda a construirla. Para que todo esto no se quede en teoría, pasemos a la tercera parte. ¿Qué ejemplos de mi vida o mi entorno ilustran esta influencia? Aquí me gustaría compartir 3 ejemplos personales. El primero, ¿qué ver con la cultura y los valores? En mi familia, mi abuela siempre decía y mencionaba un refrán o dicho popular que sea significativo para ti. Por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esta simple frase no solo me enseñó a no ser perezosa, sino que transmitió un valor cultural muy arraigado sobre la personalidad y el trabajo. Es un ejemplo perfecto de cómo la lengua materna actúa como ese ADN cultural del que hablamos. El segundo ejemplo está relacionado con mi entorno. En mi región menciona las situaciones en una lengua indígena, minotaria, y si las conoces, no habla de la riqueza de los dialectos del español en Colombia, por ejemplo. Convive hablantes del español con comunidades indígenas que hablan lenguas como el guayuaniqui o camistaza. Al ver los esfuerzos de esas comunidades por preservar su lengua, entiendo que no solo están defendiendo palabras, sino una cosmovisión completa, un conocimiento ancestral sobre la naturaleza y una forma única de ser y estar en el mundo. Perder esa lengua es perder una parte del patrimonio intelectual de la humanidad. Finalmente, un ejemplo cognitivo. Al interior, aprender otro idioma como el inglés, me di cuenta de la complejidad y de la riqueza de mi propia lengua materna. Por ejemplo, el uso de cuando decimos, ojalá que llueva, me demostró que el español tiene una herramienta cognitiva muy sofisticada para navegar. Incertidumbre, algo que no tiene un equivalente exacto en inglés. Fue ahí cuando comprendí que mi lengua materna me había equipado con una forma muy particular de pensar. En conclusión, nuestra lengua materna es mucho más que un simple medio de comunicación. Es el cimiento sobre el que construimos nuestros pensamientos, el vínculo que transporta el alma de nuestra cultura y la herramienta que esculpe nuestras habilidades cognitivas más fundamentales. Como hemos visto, a través de las teorías de los autores Brusual y Jackson y los principios de la lingüística cognitiva, entender y valorar nuestra lengua es entendernos y valoramos a nosotros mismos. No es solo un sistema de reglas, es un universo de significados. Por eso, la próxima vez que hablen, que cuenten una historia o que simplemente piensen en silencio, los invito a tomar un segundo
para apreciar las maravillosas y complejas herramientas que están utilizando. Porque en cada palabra que pronunciamos resuena el eco de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra propia mente. Gracias, compañeros. En esta reflexión, mi nombre es María del Carmen Palacios. Hasta la próxima.